explícito incluso en los libros de textos eh, que manejamos. Si bien hay, en esta Facultad de Ciencias Económicas hay gente que trabaja en estos temas desde el lado de la econometría. Bueno, nosotros en el trabajo con Matías quisimos perfilar un poco esto, a usar herramientas de Machine Learning que él les va a contar, ¿no? Así que la dinámica de la presentación va a tener unos 40 minutos para exponer su trabajo. Después el tribunal, que está conformado por Andrés Sosa, de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan Karim Kerian, de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería, y yo mismo, tendremos un tiempo para preguntas, y después, si hay alguna pregunta del público, bienvenido sea también. Así que, Matías, puedes empezar tu presentación. Bien, gracias Matías. Bueno, el tema de la presentación es inferencia causal y lo que vamos a hacer es analizar el modelo de doble machine learning. Cualquier cosa, si no se me escucha bien del Zoom, avisen. Bien, entonces, para empezar, vamos a empezar con un problema de disparador. Entonces, imaginen que son dueños de una juguetería y cuando hacemos un análisis de qué pasa con el marketing y qué pasa con las ventas, vemos que tanto el marketing, el amarillo se ve horrible, pero vemos que tanto el marketing y las ventas tienen un pico durante la temporada alta, ¿tá? Que normalmente va a ser cerca de Navidad y Reyes. ¿Tá? Entonces yo lo que me quiero plantear es, bueno, ¿qué pasa si hago una inversión en marketing extra durante el mes de febrero, por ejemplo? ¿Tá? Y yo me quiero preguntar qué va a pasar con mis ventas. ¿Tá? A mí lo que me interesa no va a ser predecir concretamente qué va a pasar con mis ventas, sino me interesa saber, bueno, gracias a esos, digamos, no sé, 1.000 pesos extra que puse yo en marketing, ¿cuánto más esos 1.000 pesos me van a llevar a vender? Entonces, si yo intento hacer un estudio de predicción de lo que yo hice gracias a esa inversión extra en marketing, lo que va a pasar es que mi modelo va a tener un sesgo porque cuanto más inversión en marketing, normalmente tengo bastante más ventas, pero eso se debe a que también la inversión en marketing se hacía más grande durante la temporada alta. Entonces lo que está pasando es que esa variable temporada alta está actuando como confusor, afectando tanto a la inversión en marketing y tanto a las ventas, y no me está dejando recuperar lo que yo quería obtener, que era el efecto que tenía el marketing en las ventas. Entonces, la cantidad que a mí me interesa saber es, bueno, yo puedo invertir estos 1.000 pesos y voy a tener un resultado nuevo de ventas, o también me podría haber ahorrado esos 1.000 pesos y tendría otra cantidad de ventas. A mí lo que me interesa saber sería esa diferencia. Pero esa diferencia tiene un problema que yo tampoco la voy a poder conocer, porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. O yo pongo esos 1.000 pesos o no pongo esos 1.000 pesos, pero los dos resultados a la vez no los podrías conocer. ¿Tá? Y acá es donde entra la inferencia causal, ¿tá? Que es la gran parte de esta monografía. Y bueno, entonces, ¿por qué el doble machine learning? ¿Tá? Los modelos en realidad son bastante más complejos de lo que presentamos acá. O sea, no es solo temporada alta y marketing que afecta a las ventas, en realidad hay muchos otros factores. Entonces, para modelar relaciones complejas, lo que usamos son algoritmos de machine learning. ¿Tá? Pero esto tiene el problema que presentamos antes, que nuestro objetivo no es solo predecir, sino obtener el efecto causal. Así que el doble machine learning lo que hace es mezclar, como digamos, lo mejor de esas dos cosas. El poder predictivo del machine learning de algoritmos complejos y la inferencia causal. ¿Ok? Bien. Entonces, terminando el disparador, empezamos con la monografía. La monografía está distribuida en 4 capítulos. O sea, en la licenciatura, la verdad, mucho de inferencia causal no hubo, así que la primera parte fue un poco de estudiar las bases de la inferencia causal. La segunda parte es analizar el teorema de Frisch-von-Lobel, que es la base de la ortogonalización, que es lo que va a usar el DML para, bueno, y después vamos a ver el DML, por qué funciona y por qué otros algoritmos no funcionan y en qué este es mejor. Y por último, vamos a aplicar el DML a una base de datos real, que va a ser una base de datos de la NBA, y lo que vamos a querer estimar es el efecto del catch and shoot en el tiro. Y más adelante vamos a ver bien qué son estas cosas y profundizamos más en esto. Así que bueno, empezamos con el capítulo 1. Bien, lo primero que tenemos que ver es la diferencia entre correlación y causalidad. Entonces,
Como miran, acá hay venta de helados y acá tenemos insolación. Y lo que está pasando es que cuando hay más insolación, hay más ventas de helados. Y cuando hay menos insolación, hay menos ventas de helados. Pero esto no quiere decir que una cause la otra. O sea, sería algo tonto decir que las ventas de helados causan insolación. Obviamente no es así. ¿Qué es lo que está pasando? Hay otra variable que es la temperatura, que está actuando de confusor, que en realidad es la que está afectando a ambas. ¿Tá? Entonces, si yo miro días que tienen una determinada temperatura, por ejemplo, días donde hay 20 grados, obviamente las ventas de calor, perdón, las ventas de helados y la insolación no van a tener nada que ver. ¿Tá? Tienen que ver solo por el uso de la temperatura. ¿Tá? Entonces es importante distinguir correlación de causalidad. Bueno, entonces ahora vamos a introducir cuál es el vocabulario que vamos a usar. Vamos a tener los resultados potenciales, ¿tá? Que es IDT, que es el valor de un individuo, del resultado de un individuo que recibe un tratamiento T. La forma de pensar esto es lo más intuitivo, es como si fuese un paciente, ¿tá? Que se va bueno, que viene a un experimento médico y vieron que los experimentos médicos hay gente que le dan tipo un placebo, ¿tá? Y estos quedan como control, ¿tá? Y hay otros que se le da el antibiótico real, que es para ver, bueno, si otras situaciones del entorno afectaron o es solo por el efecto del antibiótico. Entonces está, la forma de verlo más claro es así. Así que bueno, podemos decir que T vale 1, por ejemplo, si a la persona se le dio el medicamento real, o T vale 0 si forma parte del grupo de control. ¿Tá? Y representa si la persona mejoró o no gracias a eso. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, si yo quiero saber el efecto del tratamiento de una persona, yo no puedo, dijimos, darle a la persona el medicamento y a la vez que sea parte del grupo de control, porque no puedo observar las dos situaciones a la vez. Entonces lo que se genera es una tabla parecida a esta, donde ven que cuando yo tengo que la persona es grupo de control, o sea que la variable t vale 0, yo solo conozco el resultado de la persona si pertenece al grupo de control. Y cuando la variable 1, yo conozco a la persona si le doy el medicamento. ¿Tá? Pero el tema es que si yo quiero estimar esta diferencia, no voy a poder porque hay resultados que me van a faltar. ¿Tá? Entonces, el efecto este, que es el verdadero efecto causal, que va a ser la esperanza de I1 menos la esperanza de I0, no siempre lo voy a poder tener, dijimos porque me faltan esos datos, que son los contrafactuales, pero sí lo que yo podría hacer, bueno, es de alguna forma ignorar estos signos de pregunta y tomar promedio, ignorar estos signos de pregunta, tomar promedio y restar. ¿Tá? Y eso podría usarlo como una aproximación, pero no va a ser siempre igual. Yo preciso hacer algunas suposiciones para que, para que esta igualdad se dé. ¿Tá? Entonces ahora vamos a ver, bueno, de qué depende esa igualdad, y lo que depende es un supuesto que vamos a llamar ignorabilidad, ¿tá? Que básicamente, o sea, imagínense que yo ya sé que una persona va a mejorar con el tratamiento, o sea, que yo le voy a dar, y hay una persona que no. Yo no puedo ir a decirle a esta persona, por más que yo ya sé que el tratamiento va a tener un buen efecto, dárselo, porque ahí estoy perdiendo la causalidad, porque el tratamiento lo estoy asignando en base a algo, ¿tá? En base al resultado. Entonces, lo que no hay es independencia entre el resultado potencial y el tratamiento. ¿Tá? ¿Cómo se genera la independencia entre el resultado potencial y el tratamiento? Asignando el tratamiento de forma completamente aleatoria. ¿Tá? Yo debería sortear qué persona se queda con el medicamento y quién no. No sé si vieron tipo las series de medicina, tipo Doctor House, Grey's Anatomy, alguna de esas, pero cuando hay algún experimento médico y quieren que un paciente participe, vieron que siempre se generan problemas, tipo, por querer hacer que esta persona participe o no, no se puede, y tal, y la razón es por esto, porque la elección del tratamiento tiene que ser completamente aleatoria. ¿Tá? Entonces, si se da la independencia, podemos decir esto, y ahí sí se obtiene la igualdad. Bien. Bueno, entonces ahora tenemos que formalizar otro concepto, que es el operador do. Esto nos va a dar la noción de lo que es intervenir en una variable, que va a ser importante. Entonces nosotros tenemos una población que va a estar representada con un óvalo, y esa población a un grupo le vamos a dar el grupo de control, y el otro va a tener el tratamiento, y se va a dividir en dos. ¿Tá? Cuando yo condiciono, lo que estoy haciendo es que me estoy restringiendo a esos grupos, de alguna manera estoy filtrando. ¿Tá? Pero cuando yo intervengo, lo que estoy haciendo es imponer el tratamiento para todos y haciendo cuenta que yo le di el tratamiento a todos, o por su defecto, hacer de cuenta que yo le di el grupo de control para todos. ¿Tá? Entonces yo, para estimar el verdadero efecto causal, lo que voy a intentar hacer es la diferencia de
intervenir en el tratamiento, menos la diferencia de no haber intervenido en el tratamiento. Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo estas dos variables pueden ser distintas en un caso. Acá lo que tenemos es, queremos estudiar el efecto de la nota en un examen debido a un curso opcional extra. La nota en el examen es sí, que está representado acá, y el curso, si lo hicieron, ese curso extra está en el celeste, y si no lo hicieron está en rojo. ¿Cuál es el problema? Que el curso este era opcional, entonces un estudiante va a tener una motivación. Pero la motivación del estudiante influye tanto en si estudia más en su casa y tiene mejor nota, o sea, influye en el resultado, como influye en la elección de hacer ese curso extra. Porque estudiantes motivados van a querer hacer ese curso extra. Entonces, lo que pasa es que los promedios de motivación de los que hicieron el curso extra se sientan más a la derecha, y los que no hicieron el curso extra se sientan más a la izquierda. Entonces, cuando yo voy a hacer la diferencia de promedios, lo que estoy pasando es que me da la recta violeta, sobreestima el verdadero causal, que sería solo esta recta negra. Entonces, ¿qué debería pasar para que este ejemplo ande bien? Lo que debería pasar es que el curso se debería sortear al azar qué estudiantes lo hacen y qué estudiantes no. Bien, entonces la forma que nosotros tenemos de modelar estas relaciones causales son mediante grafos causales. Los grafos causales son grafos acíclicos dirigidos, donde un padre es una causa del hijo. Bien, y los caminos dirigidos, o sea, que se recorren con las flechitas, van a representar las relaciones causales. Entonces, cuando nosotros tenemos tres nodos, podemos identificar tres tipos de estructuras fundamentales. La primera es la cadena. En un principio, podemos decir que fumar implica que un paciente tenga cáncer, pero esto se debe porque fumar produce alquitrán en los pulmones, y tener alquitrán en los pulmones te produce cáncer. Entonces, en un principio vamos a decir que la causalidad fluye de fumar hasta el cáncer. Pero ¿qué pasa si yo agarro pacientes que tienen un cierto nivel de alquitrán en sus pulmones? Entonces, si yo restringo, intervengo en el alquitrán de los pulmones, lo que está pasando es que interrumpo el flujo de fumar y cáncer, porque ahí ya no me importa si el paciente fuma o no. Si total ya tienen X nivel de alquitrán en sus pulmones, ya no preciso saber si fuman o no para determinar si tienen cáncer. Entonces, al intervenir, lo que hago es corto el flujo de causalidad. Bien. Este es el ejemplo anterior que vimos. Entonces, como habíamos dicho, si yo condiciono la temperatura, lo que está pasando es que la situación entre venta de helados e insolación se interrumpe. Y no me detengo porque fue el que hablamos al principio. Y después tenemos el collider, que esto se llama paradoja de Bergson. Imagínense, digamos, que todos los hombres lindos y buenos tienen novia. Entonces, obviamente no hay ningún tipo de relación si un hombre es lindo o si es bueno, pero ¿qué pasa si yo miro los hombres que no tienen novia exclusivamente? O sea, intervengo acá. Si yo intervengo acá y sé que un hombre es lindo y además intervengo en los que no tienen novia, entonces si no podría ser bueno, porque si no tendría que tener novia, así que ahí estoy abriendo un camino entre belleza y amabilidad. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, un camino bloqueado es lo que dijimos, si yo condiciono alguno de los del medio entre la cadena de Wolford o el collider, cuando no está condicionado ese del medio del collider. Cuando yo condiciono el del medio del collider, dijimos que estoy abriendo el camino. Entonces, vamos a decir que dos nodos están separados si no hay ningún camino entre ellos, o sea, todos los caminos entre ellos están bloqueados, y tenemos que distinguir tenemos que distinguir lo que es asociación causal de asociación de confusión. La asociación causal va a fluir directamente por los caminos dirigidos, y la asociación de confusión va a fluir por todos los caminos que no están bloqueados, aunque no sean dirigidos. O sea, la causal es, digamos, un subconjunto de la asociación. Bien, entonces, con esto tenemos lo que son los caminos de puerta trasera, que los caminos de puerta trasera son los que empiezan con una flecha hacia el tratamiento, que serían una especie de forks,
digamos, y lo que tenemos que hacer es condicionar alguno de los de ahí para poder bloquearlo. ¿Tá? Entonces, el criterio de puerta trasera lo que dice es que yo tengo que condicionar todos los caminos de puerta trasera, o sea, los que empiezan apuntando hacia T, y además no condicionar ningún descendiente para no caer en esto de condicionar un collider y abrir un camino nuevo donde no debía. Entonces, el criterio de puerta trasera lo que va a hacer es que me permite recuperar el efecto causal del tratamiento en el resultado. Vamos a ver un ejemplo de un modelo bien simple, de una simulación. Entonces, tengo mi tratamiento que tiene un efecto de beta en el resultado. Si yo no condiciono, acá tengo un fork y dijimos que la asociación sin condicionar fluye de T ahí. Entonces, cuando yo hago el cambio unitario de I solo condicionando en T, obtengo beta más un sesgo que es alfa 2 sobre alfa 1, que se deriva de que X no está condicionado. Pero cuando yo condiciono en X, lo que pasa es que este camino se bloquea, y entonces cuando yo derivo condicionando en X también, obtengo el verdadero efecto causal. Se pueden hacer un par de cuentas, pero tal, no lo vamos a hacer ahora. Y bien, vamos a ver un ejemplo más completo, que muestra también por qué condicionar todo no sirve. Este ejemplo lo que intenta medir es el nivel el consumo de sodio, cómo afecta en la presión sanguínea, y ese se muestra con tau, que es 1,05, debería ser el efecto causal, y lo que tenemos son dos variables extra de confusión, que son la edad, y la proteinuria, que es una proteína que aparece en la orina. Y lo que está pasando es que si yo no condiciono ninguno, obtengo un número que está bastante lejos del que yo quiero, que es 1,05. Si yo condiciono en X, ahí estoy bloqueando en este camino, pero cuando también condiciono en Z, estoy abriendo uno nuevo. Por eso, al hacer condicionar en X y en Z, el número también se aleja del esperado. Pero cuando yo condiciono solo en X y no en Z, obtengo un resultado más cercano al real. Así que este ejemplo es como para validar el ajuste de backdoor que mostramos antes. Bien, entonces con eso termina la introducción a inferencia causal, así que lo que vamos a ver ahora es el teorema de Frisch-von-Lobel. Bien, ¿qué me dice este teorema? Yo tengo una regresión lineal múltiple, y la puedo hacer así nomás, y obtengo estos tres coeficientes, beta 0, beta 1 y beta 2. Y beta 1, lo que dice el teorema es que lo podemos obtener de otra forma, que es, bueno, primero agarro la variable i y le saco todo lo que no es, toda la información que no me la da x2. O sea, agarro i, la regreso contra x2, y eso me da la parte de i que no es explicada por x2. Después agarro la parte de x1, la regreso contra x2, y eso me da la parte de x1 que no es explicada por x2. Entonces a eso le vamos a llamar i gorro y x1 gorro. Y por último hago una regresión lineal de i gorro contra x1 gorro, y eso me devuelve el mismo beta 1 que yo tenía antes. ¿Qué me dice esto? O sea, ¿cuál es la gracia si en realidad me está dando lo mismo? ¿Por qué no haría la regresión lineal clásica? Y bueno, en realidad no es tanto tipo para obtener un número mejor, sino que esto nos da una forma de interpretar, ¿no? Porque en principio, interpretar lo que sería el concepto de intervenir y forzar un valor sobre x1. Porque en principio x1 y x2 podrían estar relacionados, y capaz que cambiar algo en x1 no podría ser así algo tan realista, y yo no sé si aumenta algo en beta 1, porque capaz que cambiar en x1 me afecta algo en x2, ¿está? Pero como yo ya sé que ese beta 1 en realidad es la parte que cambia ahí, que no es explicada por x2, y bueno, con respecto a la parte de x1 que no es explicada por x2, ahí ya le doy lugar a poder intervenir y que el efecto causal sea ese verdadero beta 1. ¿Está? Bien, entonces ahora vamos a darle una interpretación geométrica y explicar por qué se llama ortogonalización. Este plano de acá es el subespacio generado por las columnas de x2. Y bueno, lo que pasa es que x1 no es ortogonal a ese subespacio, o sea, tiene una componente que es en x2, que lo vamos a escribir como P2x1, que es la proyección ortogonal, y lo que hacemos es intentar, cuando le sacamos a x1 toda la parte que es explicada por x2, lo que hacemos es el complemento ortogonal
a x2, que está representado por este 2, m2x1, y lo mismo se lo hacemos ahí, que tiene una parte en x2, le hacemos la proyección ortogonal, queda ahí, pero no quedan exactamente colineales, porque en realidad en y había un error, así que por ese motivo no quedan exactamente colineales. Entonces, después lo que yo hago es la regresión lineal entre estos dos vectores. Por eso se llama ortogonalización. Bien, entonces ahora sí, entramos en el corazón de la monografía, que es el doble machine learning. Y para empezar, vamos a hablar en lo que se basa también el doble machine learning, que es el modelo parcialmente lineal. ¿Qué es el modelo parcialmente lineal? Bueno, básicamente, y la voy a escribir como que tiene el tratamiento tiene un efecto lineal en y, pero a la vez las variables de confusión x tienen un efecto que desconocemos, potencialmente complejo y no lineal, que vamos a llamar G0, y obviamente hay un error, y lo mismo, estas variables X también influyen en el tratamiento, además de un error. Pero la influencia de estas variables de confusión X son complejas, no van a ser lineales. Bien, entonces alfa 0 es el parámetro que queremos recuperar, que es el efecto causal del tratamiento en el resultado, que dijimos que era lineal. G0 y M0 son funciones de molestia, y U y B van a ser errores que tienen esperanza 0. Entonces esto lo que me permite de alguna forma es saber interpretar el efecto causal, pero a la vez con una complejidad más grande por detrás, que es una regresión lineal. Entonces, el enfoque ingenuo, o sea, esto obviamente no va a funcionar, es intentar estimar alfa 0 y G0 a la vez, y como la quiero hacer a la vez, no es solo entrenar algo de Machine Learning y ya está. Lo que se hace es, primero, inicializo un alfa 0 gorro con un número cualquiera, y una vez que hago eso, lo que hago es estimar i menos alfa 0 gorro por t, con G, y eso lo hago entrenando un modelo de Machine Learning para que G intente aprender esto, o sea, para que G0 intente aprender esto. Una vez que tengo ese valor de G0, lo que hago es hacer mínimos cuadrados de I menos G0 gorro con T para tener un nuevo alfa 0, y una vez que tengo un nuevo alfa 0, puedo volver al paso 2. Y así vuelvo hasta que converja. Y converger sería que ese alfa 0 cambie muy poquito. Entonces, bueno, imaginemos que ya tenemos G0 gorro. Entonces, lo que pasa es que esto es el estimador de... Bueno, esto es lo que vale alfa 0 haciendo las cuentas de mínimos cuadrados, que es agarrar el error cuadrático medio, derivarlo, igualarlo a 0. Después, si esta I la sustituimos por lo que vale en realidad, obtenemos esto. Obviamente pasando este término, restando para el otro lado y multiplicando por raíz de n, pero lo que obtenemos son estos dos. Después cambiamos este t sub i por esto de acá, y lo que nos da son estos tres términos. Entonces, y lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de esos tres términos, y lo que queremos es que esto, lo ideal sería que converja a una normal con esperanza 0. Bien, entonces el primer término, que es este acá, capaz, para que quede más claro, vamos a escribir esto en el pizarrón. Bien. Porque esto lo vamos a tener que tener presente bastante, así que estábamos analizando el término A. Entonces, acá, con el teorema central del límite, esto converge a una normal con esperanza 0. Esto está porque se pueden hacer unas cuentas usando el TCL, pero básicamente es porque la esperanza de estas dos variables, al ser independientes, da 0. Entonces, usando el TCL, esto se comporta como una normal de esperanza 0. Así que ese término no nos está causando ningún problema, así que está bien.
Después vamos a ver este otro término B. Lo que está pasando es que los algoritmos de Machine Learning usan mucha regularización para no caer en el overfitting. Entonces, al hacer esto, la convergencia es más lenta, ¿tá? Y es de orden menor a un medio. Entonces, esta diferencia va a ser proporcional a n elevado a la menos phi de g, con phi de g menor a un medio. Entonces, si esto es proporcional a algo con n a la menos phi de g, yo lo puedo sacar para afuera, y lo que me queda son una suma de n términos, entonces esto va a ser proporcional a algo con n, entonces lo podemos escribir de esta forma, y acá simplemente sumamos los exponentes y nos queda n a la 1 medio menos phi de g, pero como phi de g es menor a 1 medio, entonces esto nos queda un número positivo, y como es un número positivo, cuando la n tiende a infinito, el término diverge. Que eso ya es un problema, ¿no? Porque nosotros queríamos que tenga esperanza cero. Bien. Después tenemos el término C, que va a ser el término de sobreajuste, que lo que está pasando es que esta G0 no está aprendiendo directamente G, sino que está aprendiendo G con algo más que va a ser un error. O sea, ¿qué significa un error? Va a ser una parte de I que no es explicada por G. ¿Tá? Entonces, esto lo podemos representar de esta manera, y además, obviamente, cuanto mayor sea el tamaño de mi muestra, o sea, más acertado va a ser la predicción de G gorro, entonces esto va a tener que tender a cero cuando la n sea infinito. Entonces lo puedo representar de esta manera. ¿Tá? Cuando represento esto de esta manera, esto lo cambio por esta parte de acá, y entonces puedo sacar, bueno, estos van a simplificarse con esto, por eso queda este 1 sobre n y esto sale para afuera, ¿tá? Y esto es un promedio de estas variables, pero bueno, esta partecita cuando la n sea infinito va a tener infinito, pero lo que me tengo que asegurar es que esto no sea cero, porque si esto es infinito y esto es cero, me quedaría en cero. Pero lo que pasa es que cuando yo hago esta resta de acá, lo que está pasando es que les queda un t, ¿no? O sea, pasen esto restando por acá, les queda alfa 0 t más u, pero eso el t lo podemos sustituir por esto. Entonces, lo que está pasando es que van a haber dos b's, ¿está? Multiplicándose, entonces va a quedar algo con la esperanza del cuadrado, que sabemos que es un número positivo, ¿está? Entonces, todo este término va a ser mayor que cero, y por lo tanto esto va a diverger. Bien, entonces ya vimos que el ejemplo anterior del modelo ingenuo no sirve, así que lo que precisamos hacer es encontrar otro estimador, que va a ser el de doble machine learning, que mejore esos sesgos. Y entonces hay que solucionar dos sesgos, el de regularización y el de overfitting, y la solución que hacemos son dos cosas. Lo primero que hacemos es agarramos una muestra, nuestra muestra que vamos a tener, y la vamos a dividir en dos. No tienen que ser tamaños iguales ni nada, pero vamos a medir una muestra que vamos a llamar auxiliar, y una muestra que vamos a llamar la muestra principal. La muestra principal va a tener tamaño n chica, o sea, va a aparecer una n chica después, que va a ser el tamaño de la muestra principal. Y bueno, con nuestra muestra auxiliar, lo primero que vamos a hacer es vamos a entrenar estas funciones G0 gorro y M0 gorro con modelos de Machine Learning. Una vez que tenemos esas funciones, los residuos los vamos a calcular, pero en la otra muestra. ¿Por qué hacemos eso? Porque así vamos a lograr tener independencia en nuestra muestra principal, porque estos se van a hacer deterministas. Entonces van a ser independientes con el resto de las variables. Bien, entonces calculamos estos residuos, como hacía Fishbone-Lobel, calculamos un residuo del otro y después lo regresábamos. Así que lo que hicimos fue dos cosas: basarnos en Fishbone-Lobel y en la ortogonalización para hacer esto de acá, y dividir la muestra con sample splitting. Entonces, ahora vamos a ver por qué esto mejora. Bien, entonces, lo primero, hay un detalle, que el estimador no es solo hacer mínimos cuadrados y ya está, por lo que el denominador me queda BI gorro cuadrado, BI gorro, por las dudas. BI gorro, lo tiene acá, es la diferencia entre estos.
Entonces, dijimos lo que está pasando es que no es solo hacer mínimos cuadrados, porque el que me queda es B y gorro, y lo que preciso es trabajar con otro para que me cierre las cuentas, que básicamente es cambiar este B y gorro cuadrado por B y TI. Y lo que hacemos es, tenemos que probar que el límite en probabilidad de esto es 0 para poder cambiarlo. Entonces, sacamos B de factor común y esto nos queda M0 y hacemos un par de cuentas ahí sustituyendo y bueno, y converge en probabilidad 0. Así que está. Entonces, nuestro estimador que vamos a trabajar va a ser que en vez de tener el B y gorro al cuadrado, tiene esto de acá. Y entonces, bueno, hacemos unas cuentas parecidas. Primero sustituimos en I, después vamos a sustituir en TI, pero los términos ahora nos quedan ordenados de esta otra forma. ¿Tá? Y entonces hacemos lo mismo, volvemos a analizar cada uno de los tres términos y lo que queremos es que converjan a normales de esperanza 0. Empezamos con el primer término. Lo que hacemos es que B y gorro lo podemos escribir de esta forma, porque después de hacer la diferencia, lo que hacemos es el T sub I, lo sustituimos por lo que vale y lo podemos terminar describiendo de esta forma. Entonces, B y gorro lo sustituyo por esto de acá arriba y me queda escrito de esta forma. La parte 1, por el teorema central del límite, de vuelta muy parecido al término A, tiende a una normal de esperanza 0. La parte 2 también tiende en probabilidad 0 porque lo que está pasando es que esto se va a hacer 0, ¿no? Porque esto va a representar el error de mi modelo, que esto va a intentar tender a 0 y además, como esto dijimos que como es entrenado en la otra muestra y no en esta, entonces es independiente y yo lo podría sacar para afuera y lo que me va a quedar es sumatoria de U sub I, pero U sub I también tiene esperanza 0, así que este término se anula. ¿Tá? Bien, entonces sumar una normal de esperanza 0 con una constante 0, lo que está pasando es que por el teorema de Slutsky esto me queda en una normal de esperanza 0. Bien, después el término B, entonces ahora vamos a ver en qué mejoró esto. Fíjense en el término que ahora nos queda en dos restas como el anterior, que antes era una sola, y lo que está pasando es que como estas dos restas convergen a una tasa menor a un medio, digamos que esa tasa es un cuarto más un epsilon chiquito, entonces estos salían para afuera y salen para afuera de esta forma, entonces lo que me queda es n a la un medio menos esto, y lo que está pasando es que ahora el exponente me queda negativo al hacer esto. Entonces, como el exponente es negativo, cuando la n se hace más grande, lo que está pasando es que está tendiendo a 0, y entonces ahora el estimador queda como quiero. Bien, por último, ahora vamos a ver por qué se va el sesgo de sobreajuste. Entonces el término nos queda algo parecido de esta forma, y cuando tomamos la esperanza de C', lo que está pasando es que, como dijimos, que G0 y G0 gorro fueron entrenadas en la otra muestra, ahora son independientes de BI, así que yo el BI lo puedo sacar para afuera, y al tomar la esperanza de BI, como es un error, tiene esperanza 0, entonces todo esto se me anula solucionando el problema anterior. Entonces, conclusión, usando la ortogonalización y el sample splitting, puedo anular los sesgos que habían en los términos B y C, y entonces mi estimador de doble machine learning es insesgado. Bien, entonces ahora lo que hice fue una simulación. Lo primero a tener en cuenta es que si hacen una simulación puntual, no puede ser que les dé cualquier cosa, o sea, puede ser que un método les dé mejor que el otro, porque, bueno, esto es todo en probabilidades que tiene que ser mejor, ¿no? Así que lo que hacemos son simulaciones del estilo Monte Carlo, o sea, hacemos varias y después hacemos histogramas para ver qué pasa. Y entonces acá se ve claramente el sesgo. Este azul oscuro es la estimación ingenua, con minimización alternada, y este de acá, el celestito, es el de doble machine learning, y vemos que el doble machine learning casi que se comporta como una normal de esperanza 0, mientras el otro no, y entonces acá el sesgo se ve claramente. Después, acá lo que quise visualizar es el sesgo debido al sobreajuste, al sesgo del término C. Entonces acá hacemos en verde el doble machine learning que presenté antes,
y en amarillo el doble machine learning, pero sin haber hecho el sample splitting. O sea, sí hacer el teorema de Frisch-von-Lowell, pero no haber particionado la muestra antes. Y entonces, el verde es un poquito mejor, pero no tanto. O sea, no se diferencia muy bien. Y esto ocurre porque estoy usando Random Forest para entrenar esas dos funciones, M0 y G0, y el problema es que Random Forest hace muy poco overfitting. Por cómo está construido, Random Forest hace muy poco overfitting, entonces el sesgo de overfitting se ve poco. Pero si probamos con otro modelo, como Gradient Boosting, acá se visualiza mucho más. El rojo es el que no usa sample splitting y el verde es el de FL, y se nota claramente que el verde es mejor. Bien, entonces después otra cosa que hice fue agarrar estos modelos que habíamos entrenados y testearlos a ver cómo predecían. Entonces, ahora explico qué son estas dos columnas, pero en general lo que está pasando es que el doble machine learning es el que peor predice. O sea, este es el error cuadrático medio, y acuérdense que cuanto más grande, peor es. Entonces, el doble machine learning es el que peor predice, y bueno, se preguntarán por qué es el que peor predice, si en realidad es el insesgado. Y porque básicamente es lo que veníamos con el problema al principio, cuando hablamos del tema de la juguetería. A mí lo que me interesa cuando yo hago el doble machine learning no es predecir qué va a pasar, sino cuál es el efecto del tratamiento. Entonces, como el objetivo es distinto, la predicción va a ser peor. O sea, si yo quiero hacer algo para predecir, voy a usar algoritmos de machine learning clásico, que en este caso son los mejores. No voy a usar el doble machine learning. Y después las pruebas del error cuadrático medio la hicimos en la misma muestra con las que fueron entrenados estos modelos, y el doble machine learning acá da bastante alto, y después la hicimos con una muestra afuera, o sea, un conjunto de testeo nuevo, y lo que está pasando es que el doble machine learning mejoró y los demás modelos empeoraron, lo que nos indica que el doble machine learning estaba aprendiendo menos ruido. O sea, había menos sobreajuste con el doble machine learning que en los demás modelos. Así que conclusiones. Hay que tener la diferencia clara entre lo que es predecir y lo que es ver un efecto causal. Bien, entonces ahora empezamos con la aplicación real. Este sería el capítulo 4. Bien, agarramos una base de datos, agarré una base de datos de la NBA de la temporada 2014-2015 que encontré en internet, y lo que queremos hacer es estimar cuál es el efecto del catch and shoot. Catch and shoot quiere decir cuando un jugador agarra la pelota y enseguida tira sin haber picado la pelota antes y tampoco reteniendo tanto la pelota, así que soltando rápido, o sea, básicamente agarrar y tirar, en la probabilidad de encestar el tiro. O sea, quiero ver cómo esto mejora o no mejora el tiro. Y bien. Entonces al ser datos reales, o sea, y no simulados, lo primero que hay que saber es que yo no conozco la naturaleza real de los datos, y mis datos van a venir con errores, así que lo primero que hubo que hacer fue un trabajo con la base de datos. Así que bueno, explicando un poco las variables, yo tenía FGM, que es Field Goal Made, que es el resultado, que vale 1 si la pelota entró o no. Después tengo algunas variables, distancia del tiro, distancia del defensor más cercano, reloj de posición, cantidad de piques antes y tiempo de contacto con el balón, y habían otras variables, por ejemplo, si era local o visitante, contra quién era, quién es el jugador que tira, o sea, había muchas variables. Y lo primero que hicimos fue definir el tratamiento que no estaba definido. Después, también otra de las variables que había era de cuántos puntos varía el tiro, si era un doble o si era un triple, y el tema es que a veces cuando hacías estos análisis, te fijabas que habían triples que estaban a una distancia menor que la línea de 3 puntos, lo cual no tiene sentido que yo tenga un triple tan cerca. Entonces, también habían datos que tenían el tiempo negativo por fallas del reloj. Entonces, lo que hubo que hacer es limpiar algunos datos, y nos quedamos con 125.000 datos. Después no hablamos de positividad, así que lo voy a pasar medio por arriba. Pero básicamente puede ser que hayan tiros que no se registren en los dos modelos. O sea, un tiro atrás de la mitad de la cancha puede ser que no se registre habiendo hecho cancha shoot o habiendo hecho que no. Así que esos datos nos van a causar problemas a la hora de entrenar un modelo. Y lo otro es que la mecánica de tiro, cuando yo estoy muy cerca del aro, es distinta. O sea, porque lo que yo termino haciendo es una bandeja en vez de un tiro. Y lo mismo cuando yo estoy muy lejos del aro, que tengo que tirar con mucha fuerza, no tiro normal.
Entonces estos datos los tuvimos que filtrar y nos quedamos solo con los tiros que están entre 4 y 30. Bien, entonces ahora lo que había que hacer era modelar, así que construí nuestro propio grafo causal y lo construí de esta manera. Esto primero lo intenté hacer con algoritmos. Hay ciertas bibliotecas en Python que te lo intentan generar, pero el tema es que no salen bien, o sea, terminan generando cualquier cosa. Y entonces esto lo generé en base a mi intuición y ahora vamos a ver cómo intentar respaldarlo. Entonces, esto que en realidad se supone que era rojo es el resultado, en verde está el tratamiento y las otras variables son variables de confusión y lo que podemos ver es que estas, bueno, no sé qué color sería, afectan tanto al tratamiento como al resultado. Entonces, según el criterio de backdoor, lo que yo tengo que hacer es condicionar estas variables para poder visualizar el efecto del tratamiento en el resultado. ¿Está? Bien, entonces acá vamos a ver cómo yo respaldé que efectivamente los datos se comportaban así. Eh, lo primero es que, bueno, podemos asumir, por ejemplo, yo veo la distribución de una variable dado el tratamiento y dado que no. Si las distribuciones son muy distintas, podríamos suponer que lo que está pasando es que esta variable está influyendo en el tratamiento. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si yo miro cómo es la distribución de distancia del tiro dado el tratamiento, que es en celeste, y dado el conjunto de control, que sería naranja, vemos que las distribuciones son bien distintas. ¿Qué es lo que está pasando? El tratamiento, o sea, los tiros de catch and shoot, parecen ser más lejos que los otros tiros. ¿Tá? Y esto es lógico porque los jugadores que hacen catch and shoot normalmente tienen que estar posicionados esperando que les llegue el pase para tirar y no lo hacen en el centro del aro para amontonar, sino que lo hacen bien abierto en la cancha, normalmente cerca de la línea de 3 puntos, y por eso se da el pico acá. Así que la distancia a la que estoy en el tiro sí va a influir en el tratamiento. Además, si estoy muy lejos, yo voy a intentar acercarme al aro, porque cuanto más cerca del aro esté, mejor va a ser mi resultado. Así que también por eso se da la diferencia. Cuando yo pico, me intento acercar al aro y tal. Por eso también la diferencia. Y lo mismo ocurre con distancia del defensor. Lo que está pasando en naranja de vuelta es el de control y en azul es el tratamiento. El catch and shoot normalmente tiene el defensor más lejano, porque si yo tengo un tipo adelante, voy a intentar hacer otra cosa que no sea tirar, porque probablemente vaya a errar si me están marcando. Así que el catch and shoot se da cuando normalmente hay más espacio entre el defensor y el jugador. Así que podemos decir que eso infiere en la decisión del jugador si errar, tirar o picar la pelota. Lo mismo pasaba con, o sea, no le puse gráfico, pero con el reloj de posición, si queda poco tiempo, o sea, me veo forzado a agarrar y tirar, así que también afecta, pero no importa. Y bueno, entonces, ¿cómo validamos que las otras no afectan en el tratamiento si las distribuciones, dado el tratamiento y no dado el tratamiento, son similares? Entonces lo que pasa por acá, con la cantidad de puntos acumulados de cada jugador en un partido, serían bastante similar, entonces podemos concluir que esa variable no afecta en el tratamiento. Bien, entonces ahora estimamos de 3 formas distintas cuál es el efecto real. La primera es la forma más ingenua de todas, que es agarrar y calcular el promedio dado la modalidad de catch and shoot menos no la modalidad de catch and shoot y restarlos. Y ahí nos da cercano al 1,3%. Y bueno, acá lo que está pasando es que este modelo está claramente cejado y el problema está en que los tiros de catch and shoot, como vimos acá en este gráfico, se dan de más lejos. Y el problema es que cuanto más lejos tire yo, o sea, más difícil es meter la pelota. Entonces, lo que está pasando es que eso hace que el tiro de catch and shoot en promedio dé más bajo de lo que en realidad mejora, y por lo tanto el efecto se subestima. Así que este estimador no sirve, pero lo usamos para comparar. Después lo que hicimos fue entrenar un modelo lineal. Las variables que dije anteriormente, según el ajuste backdoor, son las que tenemos que condicionar. El modelo lineal se describe de esta forma y lo que queremos es el θ 0, que es el efecto del tratamiento. Y simplemente entrenamos el modelo lineal y nos da un nos da un efecto causal del 4%. Lo que está pasando ahí
es que no necesariamente el efecto de estas variables en el resultado tiene que ser lineal. O sea, perfectamente el efecto podría ser mucho más complejo. O sea, y esto se ve porque la diferencia entre tirar de lejos y a medida que yo me acerco, no es que los números van mejorando proporcional, tirando de muy cerca la probabilidad es muy alta y tirando de muy lejos la probabilidad es muy baja y en el medio no es más cercano a lo lejos. O sea, tirar de triple y de media distancia tienen porcentajes relativamente parecidos, pero cuando yo tiro cerca del aro, los porcentajes son muchísimo más grandes. Así que la relación no es lineal y por eso este modelo falla. Entonces está, por último, hicimos el doble machine learning con dos algoritmos de machine learning que son random forest y gradient boosting. Y ahí da algo cercano al 3%. Después podemos ver que el p-valor es un número muy chico, lo que descarta la hipótesis nula, que significa que efectivamente el catch and shoot sí tiene un efecto en el resultado de meter el tiro. Y nada, entonces ahora, bueno, ¿cómo validamos estos datos? A ver si estaban bien o no. Y lo que hice fue buscar en internet, y encontré que un paper de la Universidad de Berkeley que les había dado el mismo 3%, así que eso es lo mejor que podemos hacer y concluir que el 3% está bien. Pero este modelo tiene muchas limitaciones, o sea, en realidad no tanto el modelo, sino que también los datos tenían muchas limitaciones. Que por ejemplo, yo conozco la distancia del tiro, pero no conozco dónde se hizo. O sea, no es lo mismo tirar de la esquina que tirar de frente al aro, que tirar de 45 grados, y esos son datos que yo desconocía. También no es lo mismo tirar en un partido tipo que ya está definido a tirar en un partido que está ahí punto a punto. No es lo mismo haber jugado 40 minutos que haber entrado recién y ponerse a tirar. Y lo otro, no es lo mismo tirar delante de un tipo que mide 2 metros con un ancho de brazos de 2 metros más, o tirar de encima de alguien que mide 1,70 m. Y estos datos los desconocemos y si los hubiésemos tenido, capaz el modelo hubiese sido más preciso. Bien, entonces está genial. Yo hice este 3% y ahora imaginemos que somos técnicos de un equipo. ¿Para qué uso yo este 3%? Y bueno, o sea, lo que diríamos a los jugadores es que intenten hacer más esto de penetrar el aro y descargar para que un compañero tire solo, pero no hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque si yo lo hago siempre, caigo en la trampa que el rival va a saber que yo lo hago siempre y se va a adaptar. Entonces, toda esa situación que yo hice con estos datos van a ser falsos. ¿tá? Entonces, yo tengo que encontrar el equilibrio de intentar usarlo a mi favor, pero no explotar este recurso para que el rival no sepa que estoy haciendo esto, porque si no, ahí me dejan penetrar el aro tranquilo y no puedo tirar de afuera y no tiene gracia. Así que hay que saber que sí mejora, pero no abusar de ello, porque ahí perdemos la relación que habíamos calculado. Bien, y lo otro, que todos los jugadores son distintos, así que pedirle a algún jugador no es lo mismo que pedirle a otro jugador. Entonces, acá vemos un ejemplo de eso. Agarramos 3 jugadores con roles muy distintos. Marcus Aldridge es un pivot, que es bien alto. LeBron James es un alero, o sea, es una mezcla entre jugador alto y jugador bajo. Y James Harden es un jugador perimetral, que es muy conocido por hacer un step back, que es tirar de sobrepique. Y entonces ahí vemos que el efecto causal, la Marcus Aldridge y el LeBron son positivos y en Harden empeora, que es por esto que digo del step back. Lo que está pasando también es que el p-valor es peor. Y el p-valor es peor en realidad principalmente porque la cantidad de observaciones es mucho menor. O sea, yo en la otra tenía 125.000 y acá tengo en orden de los 800 valores por cada jugador. Entonces es lógico que estos modelos de Machine Learning precisan una cantidad de datos mucho más grande y por eso el p-valor es peor. Entonces, ¿qué significa eso? Que no podemos descartar la hipótesis nula. O sea, capaz que el catch and shoot en realidad no tenía ningún tipo de efecto en el tiro, pero no lo podemos saber realmente. Pero que no podamos descartar la hipótesis nula no significa que todo el modelo en sí sea poco significativo. O sea, por más que una variable no sea significativa, el resto del modelo me puede seguir aportando cosas. Bueno, entonces, para concluir, lo que está pasando es que, bueno, el DML sí es un estimador insesgado y mejora el recuperar el efecto causal de un tratamiento en un resultado. Pero predicción es distinto de causalidad. Si quiero usar
si quiero predecir cosas y no recuperar efectos causales, no usen el ML, lo que hay que usar son modelos de Machine Learning clásicos, porque ya su objetivo es minimizar el error cuadrático medio. ¿Tá? Y bien, para el futuro, nosotros nos estamos basando en toda esta teoría del modelo parcialmente lineal en que el, en que el efecto del tratamiento es lineal en el resultado, y eso en realidad en la práctica no tendría por qué ser así. Entonces, capaz una futura línea de estudio podría ver qué pasa si el efecto del tratamiento no es lineal en el resultado y a ver qué pasa ahí. Bueno. Bueno, muchas gracias Matías por la presentación. Entonces ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y comentarios por parte del tribunal. Andrés, Juan Andrés, no sé. Bueno, bien, gracias por la presentación. Me gustó mucho el trabajo, leerlo, está bien escrito. Me gusta que tenga mucha componente matemática y aplicada toda junta. Eso en estadística está muy bueno para mí. Y bueno, no sé si tengo muchas cosas para decir realmente, porque ya te mandé el PDF con comentarios y eso. Pero no sé, capaz que después pregunto algo, si se me ocurre. Ahora no tengo. No, tengo alguna pregunta, pero me parece más técnica y capaz que mejor para después. Que no sé si ahora. Sí, claro, bueno, me pareció muy bien también que justamente que de la exposición sacaras un poco la parte más técnica bueno, para poder llegar en tiempo además y bueno, poder contar más o menos de qué se trata todo. Pero, no sé, capaz se me ocurre algo después. Al principio no, realmente está muy bien todo, la verdad que bien, la exposición muy bien también. No, bueno, ahora ya se me ocurrió una cosa. Lo que decías al final, ¿no? De aplicar la causalidad no lineal, hay que ver cómo se define, ¿no? Porque, o sea, cuando es lineal, la interpretación del coeficiente es facilísima. Hay que ver cuando pasas a un sistema no paramétrico, me parece buenísimo para estudiarlo y empezar a trabajar a partir de ahí. Hay que ver, para empezar, hay que ver cómo se definiría una. eh, bueno, algo no paramétrico, pero que incluya algún parámetro que mida algo y se puede interpretar de alguna manera. Y lo otro que está muy bueno también es, bueno, cómo a partir del Machine Learning tratar de salir un poco de la caja negra, a tratar de interpretar algo, en este caso causalidad, sacar lo que son las variables no, las confusoras, digamos. Pero por otro lado es un tema muy difícil, ¿no? Porque digo, variables confusoras uno las pone en el modelo y hay más, es complicado eso realmente. Realmente es un tema muy complicado y no en vano predicción versus, perdón, causalidad versus correlación es algo que se dice, es una frase que se dice hace millones de años y recién ahora se está empezando a hacer algo de causalidad porque realmente es muy difícil. De hecho, hay muchas formas de definir causalidades que son a través de probabilidades condicionales, que es otra área, digamos, de la causalidad, pero que a la larga terminan siendo como correlaciones un poco inventadas, o sea, un poco como un poco engañosas, digamos. Entonces es realmente un tema muy difícil y obviamente muy importante y muy interesante, ¿no? El tema de detectar qué causa qué, me parece bien. Así que bueno, por ahora se me ocurre el camino que no sea muy técnico. Bueno, felicitaciones, muy buena la presentación, la verdad. O sea, lo primero que quería hacer, o sea, acá se están riendo porque me anoté punto por punto los temas que quería tratar, o sea, agradecer la invitación a los dos Matías. Me encanta que una tesis de la licenciatura en matemáticas sea así en temas con datos y en estadística, la verdad que me parece genial, o sea, está
estuvo buenísimo, aprendí, o sea, me parece, los primeros 3 capítulos me parecen súper didácticos, y como decía Juan, o sea, parte de las cosas matemáticas y de la profundidad del álgebra para pasarla a los datos y entender de dónde van con las proyecciones, eso está bueno, está lindo. La verdad que quedé contento y me hizo entender mucho de las cosas que estabas diciendo. Bien, o sea, como una cosita pequeña, o sea, está súper bien estructurada, me encantó. Una cosita pequeña es que en algunos casos sentí que había o sea, muchos adjetivos, o sea, y tal, no sabía si era porque es tu manera de escribir o porque había alguna ayuda de la IA o algo que veía frases que decía, esto con mucho menos palabras se podía decir igual y tal, eso fue lo único que sentí, 90 páginas, la leí 2 veces, o sea, me llevó un tiempito bárbaro, así que, ta. Y cuando Matías me invitó, o sea, me dijo, vos, es una tesis que tiene aplicación en básquetbol y sentí que ahí era donde podía dar mis mayores argumentaciones y cosas. O sea, lo primero que hice fue leer el capítulo y después ir a la literatura a ver en qué situación estaba. En las revistas, te lo traje de regalo, en las revistas más prestigiosas del área, o sea, un paper del 2026, o sea, es causalidad en estrategias de 2-1 en la NBA, o sea, así que, o sea, y lo leí, usa técnicas que son la base, o sea, como base utiliza todo este desarrollo, o sea, hace random forest, lo que él aplica mucho más heterogeneidad. Pero la realidad es que, o sea, no digo la cresta de la ola, pero en una revista súper prestigiosa está un paper de este año en estos temas y aplicado a la NBA. Así que eso me pareció muy, muy bueno. Lo que está, o sea, ahora entro en el tema de la aplicación práctica y tengo 2 preguntas. O sea, vos lo ponés en la tesis, que no lo presentaste acá, pero dijiste esa o sea, complicación. Te creí lo de los grafos dirigidos, que están buenísimos, y vos lo ponés el grafo que te da con un paquete de Python. ¿Bien? Y te da completamente diferente las asociaciones y eso al modelo que vos proponés. Está bien, te lo creo el modelo, pero ¿qué pensás sobre esa dicotomía entre, me están diciendo relaciones de un lado y yo estoy poniendo de lo otro cuando dijimos que la causalidad era importante y estos paquetes nos hacían ver la causalidad? Esa es una de las preguntas que tengo. Y me extrañó que no pusiste la variable tratamiento, pusiste las 2 separadas. O sea, estaba por un lado, o sea, lo vi, la quise buscar y dije, qué raro que en el grafo no estaba, no en el tuyo, no no en tu modelo, sino en el otro, estaban separadas las variables, eso fue una cosa que me sorprendió, pero está, o sea, están las 2 variables, tanto, y la del tiempo, pero ahí va. Está. Esa es la única. ¿Qué opinión tenés sobre esa dicotomía entre lo que me muestran los datos y el modelo que propones? Y la segunda, esto sí me llamó un poco la atención, de mi conocimiento de básquetbol, yo creo que la base de datos, al usar todos los tiros, tiene que estar bastante desbalanceada. O sea, tiene que haber pocos de tratamiento a lo que condicionás comparado con el no tratamiento. La pregunta es si eso te trae complicaciones. Primero, si existe eso, porque no en ningún lado de la tesis dice cuántos datos están en tratamiento y cuántos no. Y después, si eso, ¿qué te parece? Si influye o no influye en los resultados. Y después, ¿cómo harías para sacar algunos datos? O sea, que son súper difíciles la base de datos. ¿Cómo harías para sacar algunos que no son de tratamiento, que tampoco tendrían mucho que ver porque, o sea, vos solamente sacás los de la distancia? ¿Cómo podrías sacar muchos t igual a 0 que no te estarían aportando en contrarrestar una acción con la otra? Bien, esas son las 2 preguntas. Bien, la primera del DAG está con respecto a que no estaba el tratamiento, ahí puede ser que yo le haya errado, pero lo que pasaba era que
cuando entrené cuando hice el algoritmo esa de la biblioteca Python, era como que se hizo con la base de datos original, y por eso no aparecía, pero en realidad debería haberse comportado de forma similar. Lo que pasa es que estoy investigando y leyendo en internet y buscando, parece que estas bibliotecas dan una idea de la naturaleza de los datos, pero no funcionan sin un experto. O sea, todas las fuentes de internet, diciéndolo tío, y mismo lo habíamos discutido con Matías, o sea, que estas solo iban a estar como guía, pero que no iban a dar nunca el modelo real, porque no servían para eso. O sea, las computadoras no sirven para inferencia causal, así nomás. Entonces, nada, la forma que hubo de respaldar fue comparando las distribuciones. Y comparamos las distribuciones y dio de forma similar a lo que yo pensaba, según esta hipótesis acá arriba. Así que con eso creo que quedé conforme. Después, la segunda pregunta era eh, sobre los datos. Sí, yo lo había calculado en un momento, no lo puse en la monografía, pero en el Colab, donde se hicieron todas las cuentas de Star. No me acuerdo exactamente el porcentaje, creo que era entre un 10 o 20%, algo así. Así que sí, los tiros son menos en la modalidad catch and shoot, lógicamente, porque, bueno, la gente pica la pelota y eso. Pero yo creo que no afecta en el efecto causal, o sea, que haya menos de tratamiento no, porque, o sea, el modelo contempla eso, o sea, que haya una población, eso no, y nunca en ningún momento durante el desarrollo de las cuentas se habla de, digamos, qué necesidad de porcentaje tiene que ser cada uno, ¿no? Lo que sí es necesario es lo de positividad, que no hablamos acá, pero básicamente, si yo quiero comparar el efecto restringido a una cierta covariable X, lo que tiene que pasar es que exista la probabilidad de ese grupo, digamos, haber hecho con el tratamiento y haberlo hecho con el de control. Y lo que te puede joder es que puede ser que no veas ciertas ocasiones de tiro con el tratamiento. Tipo, puede ser que haya ciertos tipos de tiros a una cierta distancia, con una cierta distancia del defensor, que no ocurran. ¿Tá? Capaz que no hay tiros, digamos, de la modalidad catch and shoot, cuando el defensor literalmente está pegado a vos. Eso te puede pasar. Y ahí sí, eso sí te jode, porque eso es el supuesto de positividad que es súper necesario. La verdad, la única forma que encontré de limitarlo en esta ocasión fue con esto, o sea, filtrando los tiros entre 4 y 30 pies. Sí se podría haber hecho, capaz, un análisis tipo más profundo bueno, ver cuándo, por ejemplo, sí había tipo datos en ambos grupos y cuándo había datos en un grupo solo y también hacer un filtro más en todas las variables, pero en algo había que cortar. Porque si no, eran muchas variables, se iba a ser como eterno el trabajo. Ya eran 95 páginas, así que nada, no sé qué han respondido a las dudas. Juan, ¿te surgió algún comentario? ¿No? Bueno, entonces empiezo a cerrar yo. Bueno, en primer lugar, felicitarte. La verdad que fue un gusto trabajar contigo en este año. Creo que se hizo mucho laburo. Matías tiene un trayecto dentro de la licenciatura. Matías, además de hacer la licenciatura en matemáticas, ingeniería en computación. Y muchas de las materias de estadística que hizo fueron materias opcionales, seminarios que se fueron dictando. Entonces, bueno, hizo su camino por ahí, porque nosotros en la licenciatura tenemos solamente un curso de probabilidad y estadística a veces, pero muchas de las cosas que él aprendió las aprendió solo, y eso me parece que es meritorio. El tema elegido de la inferencia causal, sí, es un tema que es súper difícil, porque depende obviamente de las variables que uno identifica como variables confusoras, y eso que preguntabas, Andrés, ¿no? Que si bien hay maneras automáticas de obtener el grafo
causal, en la práctica, en general no da bien y la gente lo arma por lo que piensa. Entonces, claro, capaz que a veces se te puede olvidar de algún confusor y el resultado no darte lo esperado. Entonces, eso es lo que hace que sea difícil, ¿no? En sí mismo de plantear el problema. Sobre el DML, sí, en realidad esto surgió en el paper sobre el cual se basa el trabajo de 2015, pero es cierto que hoy en día se trata de aplicar muchos métodos de Machine Learning a la inferencia causal, entonces por eso me pareció interesante proponérselo a Matías, y bueno, como él tenía interés en ambos temas, en la estadística clásica, veníamos a hacer un seminario de modelos lineales, de Machine Learning, que bueno, se dio el común. Comentarios, tengo, a partir de algunas correcciones y sugerencias de Juan, yo te vi que había algunas cosas técnicas que después te las paso, incluso algunas cosas que no están correctamente bien escritas en el documento, pero lo dijiste bien en la presentación, así que después te las paso. La presentación me pareció muy clara, muy buena, si bien conocía obviamente las diapositivas, no había visto no había presenciado la defensa, entonces te felicito también por eso. Mis comentarios son en cuanto a las simulaciones y a la aplicación. Capaz que en la diapositiva donde comparás los errores cuadráticos medios, ahí está, esa, in-sample, out-of-sample, capaz que para ser un poco justo también con el resultado del DML, queda peor en el in-sample, capaz que estaría bueno precisar el uso de las muestras, ¿no? Porque en la técnica del DML no se usa tradicionalmente como el Machine Learning, que se parta la muestra en dos, una para entrenar y otra para testear. Realmente el particionamiento de la muestra es algo que recorre toda la metodología del DML, ¿no? Hay una parte de la muestra que es vista por M0 y por G0, ¿no? Con los métodos de Machine Learning, y otra para hacer esa regresión. En cambio, para Random Forest directo y el enfoque ingenio, usas toda la muestra para todo. Entonces, capaz que para ser justo, sí, pero capaz que precisarlo un poco ahí porque no se hizo el mismo uso de los datos en todo momento. Eso es lo que quiero decir. Y después, en cuanto a la aplicación final, vos dijiste que en la literatura existente habían otros modelos que también recuperaron ese 3%. ¿Vos sabés qué tipo de modelos usaron? ¿Qué hicieron? Ahí el paper de ellos no explicaba mucho, como que tenía una tabla y decía un numerito en negrita, 3% de efecto del tiro, y fue eso lo que me basé, pero no profundicé en el tema a ver qué habían hecho ellos. O sea, yo lo que quería era comparar resultados nomás. No quería saber si ellos habían hecho el DML o no. Así que no sabría qué decirte. Y después, mi último comentario es, no tanto en la limitación, pero después repetiste el análisis según el jugador. A modo de sugerencia, capaz que para este estudio u otro, capaz que se podría incorporar la variable nombre de jugador dentro del grafo causal, porque eso me parece que debe ser un confusor, ¿no? Porque no es lo mismo si lo tira Aldrich o si lo tira Arden.
Entonces, en vez de separarlo por hacer el estudio por jugador, capaz que poner la variable jugador dentro de tu modelo. El tema de eso me parece que lo habíamos hablado y como yo lo que haría en ese entonces, o sea, para hacer eso habría que asignarle a cada jugador un ID, pero el tema es como que no, es como más difícil detectar patrones, ¿no? Porque si solo pones tipo el nombre del jugador o el ID del jugador, después, o sea, ¿cómo sabes si eso mejora el tiro o no? Capaz lo que sí hubiese estado bueno también es agregar características a la persona que tira, capaz que no tanto el nombre, pero sí ponerle ya el porcentaje con el que viene la temporada anterior, la cantidad de tiros que toma, o sea, pero altura, no sé, pero cosas más específicas, capaz, de ese jugador, eso sí, hubiese estado bueno incluirlo, pero el tema es que la base de datos solo tenía los nombres del defensor más cercano y de la persona que tiraba, y entonces usarlos en el modelo era muy difícil, pero por eso yo decía cuando hablé la biometría defensiva, también hubiese estado bueno también poner características del atacante, del que tira, así que está. Sí, sí, sin duda, capaz que se podría pensar en una característica. Nada, bueno, felicitarte de vuelta, la verdad que me quedé contento con el trabajo, y no sé si hay alguna pregunta más del público. ¿No? Bueno, entonces felicitamos de vuelta a Matías. Para las felicitaciones formal, le vamos a pedir que se retire. Nosotros el tribunal vamos a deliberar, y bueno, le damos el dictamen después.